Bueno, estoy acompañado, pero bueno, no importa, no se oirá mucho. Vamos a ir por el segundo capítulo del Srimad Bhagavatam. Segundo capítulo, que es corto. Tengo la linterna aquí. Y nos dice así: rechazando por completo todas las actividades religiosas que tienen motivaciones materiales, este Bhagavata Purana expone la verdad más elevada que existe y que extiende a aquellos devotos cuyo corazón está totalmente puro. La verdad más elevada que existe en la realidad, que por el bien de todos se hace distinguir de lo ilusorio. Esa verdad elimina el sufrimiento triple. Este hermoso Bhagavatam, recopilado por el gran sabio Vyasadeva en su madurez, es suficiente en sí para comprender a Dios. ¿Qué necesidad hay de alguna otra escritura? ¿Qué necesidad hay de alguna otra escritura? Tan pronto como se cultiva conocimiento mediante el hecho de oír atenta y sumisamente el mensaje del Bhagavatam, de ese Dios supremo, se establece en el corazón de uno. Eso es lo que dice en la base, en lo esencial. Ahora viene el significado. La religión comprende cuatro cuestiones principales: las actividades piadosas, el desarrollo económico, la satisfacción de los sentidos y finalmente la liberación del cautiverio material. La vida religiosa constituye una condición de barbarie. En efecto, la vida humana comienza cuando comienza la religión. Comer, dormir, temer y aparearse son los cuatro principios de la vida animal. Esos son comunes tanto a los animales como a los seres humanos. Pero la religión es la función adicional del ser humano. Sin religión, la vida humana no es más que vida animal. Por ello, en las sociedades humanas existe alguna forma de religión que apunta hacia la autorrealización y que hace referencia a la eterna relación que el hombre tiene con Dios. En, la, en las etapas bajas de la civilización humana siempre existe una competencia para ensoñarearse de la naturaleza material. O en otras palabras, hay una rivalidad continua para satisfacer los sentidos. Impulsado por esa clase de conciencia, el hombre recurre a la religión. En consecuencia, realiza actividades piadosas o funciones religiosas con el propósito de obtener algo material. Pero si esos beneficios materiales se pueden obtener de otra manera, entonces se hace caso omiso de la supuesta religión. Esa es la situación en la que se encuentra la civilización moderna. El hombre está prosperando económicamente, por lo cual actualmente no está muy interesado en la religión. Hoy en día las iglesias, mezquitas o templos están prácticamente vacíos. Los hombres están más interesados en fábricas, tiendas y cines que en lugares religiosos erigidos por sus antepasados. Esto demuestra de forma práctica que la religión se profesa en busca de algunos beneficios económicos. A menudo cuando uno fracasa en la consecución de la complacencia de los sentidos, perdonad, de los sentidos, se dedica a la salvación y trata de volverse uno con el Supremo. Así pues, todos esos estados son
son todos esos estados son sencillamente diferentes tipos de complacencia de los sentidos. En los Vedas se percibe la ejecución de forma regulada de las 4 actividades antes mencionadas para que no exista una competencia de más desmedida en pos de la complacencia de los sentidos. Pero el Srimad Bhagavatam es trascendental a todas esas actividades que buscan satisfacer los sentidos. Es un material de lectura puro y trascendental que únicamente pueden entender los devotos puros del Señor, quienes se encuentran en un estado trascendental a la complacencia sensual competitiva. En el mundo material existe una reñida competencia entre los animales, entre los hombres, entre las comunidades y entre las naciones. Pero los devotos del Señor se elevan por encima de esas competencias. Ellos no compiten con los materialistas, pues se encuentran en el sendero que conduce de vuelta a Dios, en cuya morada la vida es eterna y bienaventurada. Esos trascendentalistas no sienten envidia y son de corazón puro. En el mundo material cada cual envidia a todos los demás y por ello existe la competencia. Pero los trascendentales, devotos del Señor, no solo están libres de la envidia material, sino que además son bienquerientes de todo el mundo, pues procuran establecer una sociedad sin competencias, que tenga a Dios en el centro. El concepto socialista contemporáneo de una sociedad sin competencias es artificial, porque en el Estado socialista se compite por el puesto de dictador. Desde el punto de vista de los Vedas o desde el punto de vista de las actividades humanas comunes, la complacencia de los sentidos constituye la base de la vida material. En los Vedas se menciona 3 senderos. Uno de ellos comprende las actividades fruitivas para obtener la promoción a planetas mejores que este. Otro implica la adoración de diferentes semidioses para lograr la promoción a los planetas de los semidioses. Y el último trata de la comprensión de la verdad absoluta y su aspecto impersonal, y del hecho de volverse uno con él. El aspecto impersonal de la verdad absoluta no es el más elevado de todos. Por encima del espacio impersonal está el aspecto Paramatma, y por encima de este se halla Bhagavan, o el aspecto personal de la verdad absoluta. El Srimad Bhagavatam nos da información acerca de la verdad absoluta en su aspecto personal. Es más elevado que los libros impresionalistas y más elevado que la división Jaina Kanda de los Vedas. Es incluso más elevado que la división Karma Kanda y que la división Apasanma Kanda, debido a que recomienda la adoración de la suprema personalidad de Dios, el Señor Sri Krishna o Vishnu. En el Karma Kanda hay competencia por llegar a los planetas celestiales en pos de una mejor complacencia de los sentidos, y hay una competencia similar en el Jaina Kanda y en el Apasana Kanda. El Srimad Bhagavatam es superior a todos ellos, porque tiene como meta la verdad suprema, que es la esencia o la raíz de todas las categorías.
Con el Sri Bhagavatam uno puede llegar a conocer la esencia, así como también las categorías. La esencia es la verdad absoluta, el Señor Supremo, y todas las emanaciones son formas relativas de energía. No hay nada que esté separado de la esencia, pero al mismo tiempo las energías son diferentes de la esencia. Ese concepto no es contradictorio. El Srimad Bhagavatam promulga de forma explícita esa filosofía de unidad y diferencia simultáneas que figura en el Vedanta Sutra, el cual comienza con el Sutra Jainama Asya. Este conocimiento que expone que el Señor y su energía son uno y simultáneamente diferentes es una respuesta al intento que realizan los especuladores mentales para establecer que la energía es el absoluto, cuando de hecho uno entiende ese conocimiento, ve que los conceptos de monismo y dualismo son imperfectos. El desarrollo de esta conciencia trascendental basado en la concepción de la unidad y diferencias simultáneas lo conduce a una inmediatamente a la etapa en la que se libera del sufrimiento triple. El sufrimiento triple está constituido por 1. Aquellos sufrimientos que provienen de la mente y del cuerpo. 2. Aquellos sufrimientos que infringen otros seres vivientes. Y 3. Aquellos sufrimientos que resultan de las catástrofes naturales sobre las que uno no tiene control. El Srimad Bhagavatam comienza con la entrega del devoto a la persona absoluta. El devoto está plenamente consciente de que es uno con el absoluto y que al mismo tiempo tiene la posición eterna de ser sirviente del absoluto. En el concepto material uno cree falsamente ser el amo de todo lo que ve. Por consiguiente siempre lo molesta el sufrimiento triple de la vida, pero tan pronto como uno llega a comprender su verdadera posición de sirviente trascendental, de inmediato queda libre de todos los sufrimientos. Mientras la entidad viviente está tratando de dominar la naturaleza material, no hay ninguna posibilidad de que se vuelva sirviente del Supremo. El servicio que se le presta al Señor se realiza con una conciencia pura de la identidad espiritual de uno. Mediante el servicio, uno queda libre mediante el servicio, uno queda libre de inmediato de las molestias materiales. Por encima de esto, el Srimad Bhagavatam es un comentario personal que Sri Vyasadeva le hizo al Vedanta Sutra. Fue escrito en la madurez de su vida espiritual y a través de la misericordia de Narada. Sri Vyasadeva es la encarnación autorizada de Narayana, la personalidad de Dios. Por lo tanto, no hay ninguna duda de su autoridad. Él es el autor de todas las demás escrituras védicas, no obstante, recomienda el estudio del Srimad Bhagavatam por encima de todas las demás. En otros Puranas se presentan diferentes métodos mediante los cuales uno puede adorar a los semidioses, pero en el Bhagavatam se menciona únicamente al Señor Supremo. El Señor Supremo es el cuerpo completo y los semidioses son las diferentes partes del cuerpo. En consecuencia, al adorar al Señor Supremo, uno no necesita adorar a los semidioses. El Señor Supremo queda de inmediato fijo en el corazón del devoto. El Señor Caitanya Mahaprabhu
ha recomendado el Srimad Bhagavatam, diciendo que es el Purana inmaculado y lo distingue de los demás Puranas. El método apropiado para recibir este mensaje trascendental consiste en oírlo sumisamente. Una actitud desafiante no nos puede ayudarnos a comprender este mensaje trascendental. Una palabra en particular se usa aquí para dar la guía de vida. Esa palabra es sustrisu. Uno debe estar ansioso de oír este mensaje trascendental. El deseo de oírlo, sinceramente, es el primer requisito que debe cumplirse. Las personas poco afortunadas no están interesadas en absoluto en oír este Srimad Bhagavatam. El proceso es simple, pero la aplicación es difícil. La gente desafortunada encuentra suficiente tiempo para oír ociosas conversaciones sociales y políticas, pero cuando se les invita a asistir a una reunión de devotos y a oír el Srimad Bhagavatam, repentinamente se vuelven renuentes. A veces los lectores profesionales del Bhagavatam se sumergen de inmediato en los temas íntimos de los pasatiempos del Señor Supremo, que aparentemente interpretan como literatura sexual. El Srimad Bhagavatam está hecho para oírlo desde el principio. En este shloka se menciona a aquellos que son aptos por actos para asimilar esta obra. Uno se capacita para oír el Srimad Bhagavatam después de muchas acciones piadosas. El gran sabio Vyasadeva le asegura a la persona inteligente que posee un discernimiento cuidadoso, que podrá llegar a comprender a la Suprema Personalidad directamente por el hecho de oír el Srimad Bhagavatam, sin tener que pasar por las diferentes etapas de comprensión que se presentan en los Vedas. Uno puede ser elevado de inmediato a la posición de Paramahansa si simplemente consiente en recibir este mensaje. Claro está, o sea, esa es la segunda parte. Esa es la segunda parte del Srimad Bhagavatam que he compuesto. Espérate, me has dado a mí. ¿Es mío? Silencio. ¿No es tuyo? Silencio, es mío. Es... Que no me des más notas. Perdona porque estaba viendo aquí. Este texto 2 nos cuenta que, como dice, que no como lo que dije a lo primero en el primer texto, que me confundí, sino que es casi imposible, por no decir imposible, crear un paraíso aquí. Que la única manera de encontrar un paraíso es en el planeta celestial, que no es un planeta material, es en el planeta celestial espiritual de Vishnu Krishna, o Krishna Vishnu, o Krishna, como queráis decir. Y ahí todo es trascendental, bienaventurado y dichoso, sin enfermedad, eterno y sin muerte. Ese es el segundo texto. Espero que os haya gustado. Vaya hombre. Y nos vemos en el tercer texto. Chao.